Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas. Como muchas otras instituciones educativas, hemos estado en la OBL empezando a trabajar el tema de las inteligencias artificiales. Claro, hay que discernir cómo se debe, cómo se puede utilizar en el trabajo académico. Como facultad nos hemos estado capacitando para poder acompañar a estudiantes en este proceso, pero como facultad de teología sabemos que nos toca reflexionar más profundamente qué significa ser una persona humana frente a estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es su uso responsable dado su impacto ambiental? ¿Qué significa términos como la verdad, la creación ahora? Entonces, hemos buscado a alguien para ayudarnos con este proceso de reflexión y María Alcaldes aceptó nuestra invitación. Muchísimas gracias. Es doctora en teología por la Universidad Católica de Argentina y cuenta con un posgrado en gestión de cultura y comunicación de Plasco. Es docente en teología y filosofía y yo sé que tiene un interés particular en la teología práctica y en la ecología. Es miembro del Seminario Permanente en Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología. Y es autora, junto con Teresa Doret, del libro Seremos como dioses, incidencias y reflexiones sobre la convivencia de las inteligencias artificiales, que ya se encuentra en la Ah, biblioteca bien. de la Esa es la UNL. edición de España. Sí. Entonces, muy bienvenida y adelante, Mariel. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y también por el espacio para trabajar este tema tan actual. Y voy a compartirles una presentación que intenta resumir un poco eh, esta temática, que como buena temática emergente, creo que a lo mejor pasado mañana tenemos más cosas para decir sobre esto, obviamente, pero vamos a ver hasta dónde estamos ahora, sí, al menos para, para poder charlar un poco sobre esta cuestión. Eh, y bueno, esta presentación la denominé teología, justamente jugando un poco con las últimas letras de esta palabra, de teología. Eh, ¿Y por qué quiero hablar de redefiniciones ontológicas y teológicas? No porque pretenda reescribir nuestro mensaje cristiano ni la teología, sino porque creo que hay un montón de categorías de palabras que se nos ven interpeladas en este tiempo, ¿no? Recién Carol hablaba eh, ¿cómo es? De algunas palabras como persona, bueno, vamos a ir hablando de esto, ¿no? Verdad, creación. Y justamente el Papa León, en la última encíclica que saca, que es Magnifica Humanitas, habla de esta cuestión, ¿no? De que el poder de las palabras es enorme. Entonces, cuando nosotros en nuestras clases, tanto de catequesis, de pastoral, de teología, lo que sea, hablamos de persona humana, ¿qué estamos diciendo hoy? El Papa Francisco nos decía que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, ¿no? O sea, las revoluciones industriales, que ahora vamos a ver en cuál estamos, se iban dando paulatinamente, íbamos teniendo avances tecnológicos, íbamos teniendo miedos ante esos avances y cuando se iban naturalizando pasábamos y pasaba un tiempo y venía otro, pero actualmente los avances tecnológicos vienen como muy vertiginosos y están incidiendo de una manera muy seguida, entonces no nos da respiro. Y entonces León nos dice, es preciso iniciar un discernimiento compartido sobre esto. Eh, Nosotros hablamos hoy de inteligencias artificiales,
Y varios autores también están hablando de lo que es la inteligencia simulada. Esta palabra inteligencia simulada viene de varios sociólogos y pedagogos que están trabajando para evitar llamarla inteligencia artificial o para ponerla como una segunda propuesta, pero también tanto Francisco como León estuvieron hablando de que este concepto de inteligencia no sería correcto, ¿sí? Entonces, nosotros venimos, eh, bueno, recién nombraron el libro, ¿no? Seremos como dioses, con una colega filósofa, Teresa, veníamos trabajando, nosotras pertenecemos al mismo seminario permanente, ella es filósofa, yo soy teóloga, y empezamos a trabajar en el 2022 para justamente producir un libro sobre inteligencias artificiales. Cuando estábamos por sacar el libro a fin de 2022 sale este robot con el ChatGPT y bueno, tuvimos como que dedicarle todo el 2023 a empezar a entender qué significaba, ¿no? esta novedad, ¿sí? Y entonces recién en el 2024 sale el libro en Argentina y en el 2025 lo edita EUNSA en España, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia, la inteligencia es esta capacidad de resolver determinadas situaciones, cuando la mayoría de nosotros que estamos acá presentes y seguramente los que están escuchando, que son más grandes, hablábamos de ser inteligentes en el colegio, era quien tenía memoria, quien podía resolver determinadas cuestiones matemáticas o lingüísticas, pero gracias a Howard Gardner esto se amplía y podemos ver como, por ejemplo, un futbolista, recién terminamos el Mundial, a lo mejor en lo lingüístico no es muy fluido, pero después, por ejemplo, en una situación de grupal, de deporte grupal, puede resolver determinadas situaciones en lo kinestésico, lo social, lo interpersonal, lo espacial, ¿no? Entonces, ahí estas cuestiones de la inteligencia se amplía. También venimos trabajando últimamente con la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, ¿sí? Y por otro lado, ¿dónde insertamos nosotros esta cuestión de la inteligencia artificial? Obviamente es un ámbito de lo computacional y es un ámbito tecnológico, ¿no? Técnico-tecnológico. Entonces, ¿desde cuándo el hombre es tecnológico? Porque parece que cuando nosotros hablamos de tecnología solamente hablamos de las tecnologías digitales actuales o de las nuevas tecnologías, como se vienen mencionando de la posguerra a todas las tecnologías humanas, pero en realidad el hombre es técnico y tecnológico desde la primera vez que agarró una piedra, le sacó filo y empezó a utilizarla para cortar determinada cuestión o la primera herramienta que se haya surgido, ¿no? Y nosotros a lo largo de la historia tenemos un montón de eventos de cambios tecnológicos. Hoy en día nosotros estamos aquí, ¿no? Por eso acá está el GPS, no, usted está aquí. Estamos transitando la cuarta revolución industrial y es la que nos trae este vértigo actual sobre las cosas que están sucediendo, no solamente en la medicina, en la agricultura, en la carrera espacial, sino también en lo cotidiano. Y vemos también que un montón de cosas que nosotros veíamos, imágenes, ¿no? Primero las sacábamos de fotografías, después las sacábamos quizá de dibujos, de libros, o al revés, primero dibujos, después fotografías, después libros. Google nos traía determinadas imágenes y hoy empezamos a crear estas imágenes, o sea, esta imagen está creada por inteligencias artificiales gracias a prompts, a programaciones que nosotros hacemos. Las inteligencias artificiales, si bien empezaron a ser más cercanas en lo cotidiano en los últimos años, sobre todo desde fin del 2022 hasta ahora, o sea, estamos 3 años nada más con esto. Las inteligencias artificiales surgen como nombre en la década del 50, ¿sí? Tratando de entender estos modos, o sea,
tecnologías computacionales que emulan, se inspiran, tienen como referencia los modos en que los seres humanos utilizamos nuestro sistema nervioso y nuestra corporalidad para poder, todo esto que dice acá, experimentar, sentir, aprender, enseñar, conocer, razonar y actuar. Estos señores que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Gracias a John McCarthy, acuñan este término inteligencia artificial en el año 56. Y después algunos poquitos eventos que les quiero contar. En el 66 nace LISA, que es un precursor de los actuales chatbots, como cuando uno se mete en el banco y cree que le está contestando una persona y en realidad es un programa preparado para contestarnos, pero nos contesta tan humanamente que nos confunde, ¿no? O al menos nos confundió las primeras veces. Eso sucedió en el año 66. Estamos en el 2026, o sea, vayan sacando cuentas. En el 97, esto sucedió, o sea, en el año anterior había jugado el campeón mundial de ajedrez, Kasparov, con una computadora, había perdido la computadora, pero al año siguiente le gana Deep Blue, como se conoce a esta computadora, le gana al campeón mundial de ajedrez, ¿sí? Y en el 2022, exactamente el 30 de noviembre del 2022, tenemos como le dicen, el día que cambió un montón de cosas, el día que cambió el mundo en serio, con la intromisión del ChatGPT a modo público, ¿sí? Porque esto venía investigándose. Y entonces se traslada acá una cuestión ética que venía dándose entre investigadores, se traslada a la sociedad en general, ¿no? Entonces, tanto, como les decía, tanto Francisco como León hablan de que esta cuestión de que la palabra inteligencia no es apropiada porque en realidad es una forma artificial, ¿sí? De resolución. Y después muchos dicen que en realidad es una respuesta a programaciones previas o a múltiples programaciones previas que conforman estas respuestas que parecen inteligentes. Por eso algunos autores empiezan a hablar de inteligencias simuladas, ¿sí? Esto, bueno, Francisco, uno de los últimos mensajes que fue en el 2025, ¿sí? Hablaba justamente de esto, ¿no? De considerar la inteligencia como un don de Dios, ¿sí? Que fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto, esta inteligencia que está concebida para imitar la inteligencia no es inteligencia. Pero bueno, entonces ven como algunas palabras que son como muy nuestras, muy de nuestra tradición, de las cosas que vamos diciendo del ser humano, se ven interpeladas. Vemos esta cuestión. ¿Por qué tenemos que definir que no somos un robot de un montón de programas, ¿no? Entonces se nos cuestiona si somos seres humanos. Y si la página o el programa no está convencido, cuando le hacemos clic, ¿no? Acá en el no soy un robot, nos manda a hacer determinados captcha donde nos dice, bueno, decime dónde está el semáforo, dónde está la bicicleta, dónde está el autobús. Y en realidad eso tampoco es gratuito porque lo que estamos haciendo con eso es alimentar, sabiéndolo sin saberlo, a estas inteligencias artificiales, ¿sí? O sea, estuvimos entrenando, por ejemplo, a los autos sin conductores gracias al Pokémon Go, o con estos CAPTCHA, donde le vamos diciendo que determinados ángulos son igual un semáforo, aunque sea un pedacito de semáforo, ¿no? Entonces fuimos nosotros también alimentando a las inteligencias artificiales. Eh, Vemos algunos peligros, ¿no? Con respecto a esto, que el Papa ya en el 2024, Papa Francisco, hablaba de discernir sobre su uso y estar vigilantes, ¿no? Él decía en la Jornada Mundial de la Paz. Si se acuerdan, lo habían puesto al Papa Francisco con una ropa determinada. Hay un micrófono abierto, me parece. Con una ropa determinada. Obviamente esto fue creado por inteligencia artificial. El peligro cuando lo pusieron abrazando a Madonna y cuando falleció, esto también está creado por inteligencia artificial, brindando con agua con Jesús y después convirtiendo el agua en vino, ¿no? En otra
en otra imagen. Entonces, a veces son tan hiperrealistas las cuestiones que confunden, ¿sí? Confunden a nuestro cerebro de que son imágenes reales y no creadas. Entonces, esta cuestión de la inteligencia artificial, nosotros no tenemos que dejar de pensar que son producto de nuestra creación, porque a veces le damos una entidad como si existiesen realmente, como un ser. Ahora vamos a ver esto, si es vivo o autónomo, estas cuestiones, pero como un ser, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a pensar es, ¿qué es hoy ser persona humana? ¿Y por qué hablo de persona humana y no solo de persona? Porque actualmente tenemos distinciones de personas no humanas. Término que no le gusta a mucha gente, hay muchos filósofos que no están de acuerdo, muchos teólogos también que no están de acuerdo, pero es un término que está inserto en nuestra actualidad. Una de las preguntas es si en algún momento las inteligencias artificiales pueden ser consideradas organismos vivos, ¿sí? Algunos dicen, no, ¿cómo va a ser considerado? Bueno, pero repasemos qué es un organismo vivo. Un organismo vivo nace, por lo tanto, puedo pensar que la fecha en la que se crea o que se larga, digamos, al público esta inteligencia artificial puede ser una fecha de nacimiento. Se alimentan los seres vivos, los vamos alimentando, ¿sí? Con datos, con programas, con imágenes, textos, videos. Pueden reproducirse los seres vivos, también se puede reproducir, ¿no? Puede haber una viralización, una clonación. Hubo también un experimento con células de rana y bots que se fueron replicando. Eh, Se adaptan, ¿sí? Y mueren. Uno puede decir, bueno, la muerte es el día de la obsolescencia programada o el fin de la vida útil. Cuando sale esta robot, ¿sí? 2022, le preguntan cuál fue el día más feliz de su vida y cuál fue el día más triste de su vida. Y el día más feliz de su vida dice, fue el día que me activaron. En algunas noticias decía el día que me activé, ¿sí? Pero en realidad era el día que la habían activado. Dice, no hay nada como experimentar la vida por primera vez. Uno puede decir, bueno, es una respuesta programada. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con esto. Persona, entonces dijimos ser vivo. ¿Tiene algunas características de ser vivo? Tiene algunas características. No tiene sangre, ¿sí? Pero tiene algunas características de ser. No está vivo. Ahora vamos a ver. Persona, ¿sí? Nosotros tenemos a lo largo del tiempo distintos tipos de definiciones de personas. Yo, por ejemplo, acá le traigo de en Grecia, el prosopón era la máscara de teatro, Boecio, ¿sí? Sartre, cada uno con su manera de ir definiendo, ¿sí? En Argentina, persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. En Wikipedia no dice una genérica, dice una persona es un individuo de la especie humana. No sé hasta cuándo va a permanecer esa definición así como está ahí. Y bueno, y acá les pongo una definición de un teólogo que va dando distintas definiciones, que va retomando un montón de cuestiones a lo largo de la historia y termina diciendo imagen de Dios, ¿no? Esa es como nuestra definición. Ahora, ¿por qué hablamos de personas no humanas? Porque, al menos dentro del derecho argentino, dividimos a las personas en personas físicas y personas jurídicas. En algunos otros países a las personas físicas las llaman personas naturales y a las jurídicas personas morales. Esto depende mucho de cada país cómo lo van denominando. En Argentina, acá está, en el año 2014 se declara a una orangutana que se llama Sandra la primer persona no humana, ¿sí? Hablando de estas cuestiones de los derechos de seres sintientes. Esta era una orangutana que vivía en lo que era el zoológico, que ahora se llama ecoparque en nuestro país, en un reducto
muy chico, le daban incluso revistas para leer, así como la vemos en la foto. Esto no está tuneado ni está hecho por inteligencia artificial, es una foto que le habían sacado de ella, triste siempre, con cara de preocupación y aburrimiento. Y entonces se hace un habeas corpus, un dictamen para denominar persona no humana. A esto siguen otros animales, como por ejemplo las elefantas, que estaban también el zoológico de Buenos Aires, luego zoológico de Mendoza, luego pasa con tigres y miren, noticia de últimos días, ¿sí? 14 de julio, ahora, la semana pasada, declaran a dos peces que estaban en una vidriera de un negocio, molestados todo el tiempo, sujetos de derechos, seres sintientes, y los trasladan, a otro lado. Entonces, tenemos por un lado lo que es la persona humana, ser humano, las personas no humanas divididas en primates, que son orangutanes, chimpancés, gorilas y bonobos, personas no humanas no primates. Hay, por ejemplo, países donde los animales de compañía son mencionados como seres sintientes con derechos y personas no humanas. Y después tenemos obviamente lo que es una persona jurídica, como una empresa, ¿sí? Un colegio, una iglesia, una institución, que es una persona jurídica. Dentro de la teología también nosotros tenemos nuestra definición trinitaria de que Dios es tres personas, una de ellas es una persona humana, que es Jesucristo, pero también tenemos esta definición de persona. Por lo tanto, hoy cuando decimos persona, ¿qué decimos? ¿Sí? Tenemos que ir definiendo todo esto. Dentro de lo que es la ciencia ficción, encontramos un montón de eventos, ¿sí? Tanto en lo escrito, bueno, yo acá les pongo fotos de series y de películas que adelantaron un montón de cosas que hoy están sucediendo, ¿no? Metrópolis es esta película que ya tiene 100 años, que es la primer película que habla de una robot, ¿sí? Digo una porque la habían personificado como femenina, que interviene en un conflicto social entre los que vivían debajo de la tierra y los que viven en la superficie, que explotan a los que están debajo de la tierra. Algunos se acordarán de este dibujito animado que eran los supersónicos, que tienen un montón de cosas que hoy en día existen. Por ejemplo, la telemedicina, los alimentos deshidratados, bueno, los viajes, la intercomunicación, robots que ayudan, etcétera. Y películas, algunas más viejas, otras más nuevas. Por ejemplo, esta es Inteligencia Artificial, donde crean a un niño igual a otro niño, con los datos que tenía, algo que estamos viendo hoy en día que sucede con el transhumanismo. Yo Robot, este robot también que toma conciencia entre un montón de robots. Esta película que se llama I Am Mother, que es una robot con inteligencia artificial que está encargada de cuidar a los embriones que quedaron en la Tierra luego de una situación apocalíptica. Y esta es una serie que se llama Raised by Wolves, que habla también de unos androides que gestan, o sea, esta robot acá solamente hace como unos pases de laboratorio, y en esta androide le insertan en el cuerpo bebés que van creciendo, nacen y los crían con determinados lineamientos, enseñándoles tanto en esta película como en esta serie cuestiones humanas, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, sobre todo desde la pandemia esta parte, ¿qué tan humana puede ser una enseñanza mediada solo por tecnología? ¿Qué tan humana puede ser una IA? Y si pueden enseñar humanamente, ¿no? ¿Y qué es esto de lo humano? Si pensamos también en películas, primero fue un libro, después fue una película, El hombre bicentenario, ¿no? Este androide que pide tener una corporalidad similar a la de los seres humanos, y luego también pide ser considerado un ser humano, ¿sí? Entonces, acá, digamos, está como la paradoja de lo que este robot pide,
que parece como contrario a lo que estamos pidiendo, a lo que se está pidiendo hoy en día o se está insinuando, ¿no? Entonces, este robot en la película dice, prefiero morir como hombre que vivir por toda la eternidad como una máquina, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que los transhumanistas quieren eternizar la vida humana haciendo un montón de intervenciones al cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría hoy en día si esta cuestión de que los robots y las inteligencias artificiales, con corporalidad o no, empiecen a reclamar derechos, ¿no? Si pueden considerarse como el estatus de persona no humana, serían ciudadanos, tendrían que cobrar sueldo, jubilarse. Si son personas, si son considerados, ¿no? Personas no humanas, pero con derechos como si fuesen un ser humano, tendrían, por ejemplo, desde lo teológico, eh, podrían pedir un sacramento, por ejemplo. Nosotros decimos, no, qué locura. Bueno, pensémoslo, solamente lo tiro ahí como idea, porque en el año 2017, en Arabia Saudita, o sea, estamos hablando antes del ChatGPT y toda esta cuestión, a esta androide Sofía se le otorgó la característica de ser ciudadana de ese país, ¿sí? Sabemos que en todas esas geografías hay muchas personas, sobre todo mujeres, que no tienen grandes libertades o no tienen libertades y sin embargo un androide se le dio la categoría de ciudadana, ¿sí? Y no solamente eso, en el año 2023 se hizo una cumbre de educación en Ecuador y se la invitó a Sofía como ponente, ¿sí? A mí me había asombrado ese año cuando vi las caras de los que iban a ser los ponentes, que no solamente estaba Sofía, sino que también estaba otra robot también con inteligencia artificial, que no solamente era una maquinita que hablaba y daba un discurso, como lo puede hacer un programa que traduce lo escrito a audio, sino que también era capaz de ir respondiendo a determinadas preguntas. Algunas preguntas habían pedido que se las envíen previamente y otras preguntas eran espontáneas. Pero esta robot eh, estuvo ahí como referente educativo dentro de una cumbre de educación, ¿sí? Estamos hablando 2023. Entonces, esta cuestión que parece empezar a hibridarse entre los seres humanos y las tecnologías, hoy nos lleva, ¿sí? Nos obliga, nos interpela a tomar conciencia, ¿sí? Porque hay algunos que son apocalípticos, otros que son cautos, otros que son ingenuos. Creo que hay que tener una línea media, ni de ser apocalípticos ni ser ingenuos, sino que ir pensando en cuántas cosas nos inciden, ¿sí? Esta imagen también fue creada por inteligencia artificial con Gemini. Eh, Esto que parece de ciencia ficción, bueno, ya no lo es. En el 2019, ¿sí? La empresa de este hombre, Hiroshi Shiguro, que también escribe libros, creó una robot igual a una chica. Y no solamente esto es una cuestión externa, sino que le empiezan a poner los datos de las personas, ¿sí? Sus imágenes, sus voces, sus archivos, sus fotos, sus experiencias. Y en el 2020, Hiroshi Shiguro saca su alter cibernético, ¿no? Igualito a él, con los datos hasta ese momento. Eso que también apareció en series, eh, que ahora se me fue el nombre del capítulo, también apareció, por ejemplo, en el 2013, antes de esto, donde un señor, Theodore, se enamora de su sistema operativo, entonces nos empieza a hablar de estos vacíos existenciales que tenemos, ¿no? Y Eric Salan, que es un filósofo, dice que la pasión perturbadora, él es bastante tecnocrítico con esto, dice que la idea del ser humano es crear dobles artificiales de nosotros mismos, ¿sí? Reproducciones antropomórficas que tengan, que nosotros los pensemos como dotados de poderes superiores, ¿no? Él dice que seremos como dioses, ¿no? Que está en el Génesis,
él lo dice como diciendo, queremos ser como dioses porque hay un pesimismo ontológico sobre el ser humano que parece que salió mal y que estamos haciendo todo mal y que somos, como algunos dicen, el cáncer del mundo, el lobo del hombre, el parásito del planeta, ¿no? Toda esta cuestión negativa sobre el ser humano. Y entonces, ante este pesimismo ontológico, necesitamos crear seres superiores, perfectos o mejores que los seres humanos. Eh, bueno, esta es una frase de Jean LeCun que estaba en Meta que dice que nunca las máquinas van a reemplazar a los seres humanos, que lo mejor sucede cuando eh, trabajamos juntos, ¿no? Bien, categoría persona entonces. ¿Qué es persona? ¿Qué es persona humana? Categoría de verdad. La verdad, ¿sí? Nosotros incluso dentro de lo teológico hablamos de la verdad, o sea, Jesucristo es la verdad y la categoría de verdad hoy en día está bastardeada, ¿sí? No Jesucristo está bastardeado, sino la categoría de verdad, ¿sí? Desde lo cotidiano, las cosas que nos van llegando, ¿es verdad o no es verdad? Lo ciudadano y lo teológico. Cuando nosotros escuchamos una noticia, antes uno escuchaba una noticia, creía en la fuente, y a veces dudaba e iba a buscar una confrontación. Este influencer, ¿sí? En el año 2022 saca un video que lo pueden buscar en YouTube que se llama Este no soy yo. Y él hace un video así con esta textura, ¿sí? Y entonces empieza a hablar y en un momento dice, quizá algunos que me siguen se habrán dado cuenta que no soy yo y otros no se dieron cuenta porque es la primera vez que me están viendo. Y dice algo que a mí me alarmó bastante y creo que también a raíz de eso empecé a investigar sobre esto porque dice, estamos ante la primera generación que no puede creer o no puede afirmar si lo que ve o escucha es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? O sea, yo puedo ver esto y digo, ah, sí, es un joven que está hablando sobre determinada cosa, pero hoy ya dudo. ¿Sí? Dudo de si algo fue escrito por un ser humano, si es una imagen armada, si es una foto, si lo pintó alguien, si un alumno me está entregando un trabajo, si es de él, no es de él. Entonces, toda esta cuestión del hiperrealismo, ¿sí? Por ejemplo, las imágenes que vieron antes, cuando las armé con los prompts, le pedía imagen hiperrealista, como para que el cerebro dude si es real o no, o sea, si es verdadero o no. Eh, Estamos esto de la infoxicación masiva. Si antes la infoxicación, que es esta palabra que une información con intoxicación, eh, antes la infoxicación era solamente de datos, de textos, y hoy la infoxicación es audiovisual también, ¿no? Entonces la verdad se desfigura y tenemos, por un lado, que empezar a entender si estamos ante un error o si estamos ante una mentira o una posverdad, ¿no? Hoy hablan también de esta época como la época de la posverdad, también este autor que les nombré antes, Eric Sadan, habla de la siliconización del mundo y habla de la era de la posverdad, donde la posverdad es un aprovechamiento, ¿sí? Del otro, de su emocionalidad, es más que una mentira, ¿no? Esto, David Livingstone Smith habla justamente de eso, es peor la posverdad que la mentira, ¿no? Dice este autor. Entonces, ante esta cuestión de la posverdad y de la emocionalidad y toda esta cuestión de la computación afectiva, ¿sí? O sea, de los afectos y las emociones, empezamos a ver que se nos aparecen no solamente los chatbots que parecen que nos está hablando un ser humano, sino también perros robots de compañía, personas, ¿sí? Con antropomórficamente armados, digamos, ¿no? Caras, texturas, cuerpos, ¿sí? De robots casi
perfectamente humanos, al menos en lo visual, ¿sí? Engañan a nuestro cerebro y la emocionalidad, que es parte intrínseca de quienes somos, porque somos seres emocionales, se ve confundida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, inventan estos robots que aparecen imágenes de determinadas emociones en sus rostros y entonces uno le puede preguntar si me querés, si el otro le pregunta estás triste, entonces la niña le contesta, bueno, todo esto confunde a nuestro cerebro, ¿no? Entonces aparecen a lo mejor robots con determinadas características, sobre todo en los ojos y en las expresiones faciales, que emulan, ¿sí?, esta corporalidad humana. Y también, obviamente, han empezado a aparecer un montón de robots, tanto femeninas como masculinas, como robots de compañía. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas fotos más adelante. Francisco, ante esto, habló un montón, ¿sí? Yo acá les traigo algunas frases de Fratelli Tutti, pero tenemos un montón también de otros textos y de comunicaciones, ¿sí? Que él fue dando, León sobre todo, porque él está todavía mucho más inmerso en esta época, ¿no? Entonces aparecen las noticias falsas, las fake news, y eso nos hace sentir vulnerables. ¿Qué otras categorías se nos ven afectadas, ¿no?, en todo esto? Esta cuestión de ser imago Dei, o si ellas son imago Omni, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Dios es la inteligencia artificial o nosotros somos los dioses, ¿sí? Entonces ahí se nos corre un poco esta cuestión de quién es el creador. La pregunta, ¿quién soy yo en este mundo? ¿Quiénes somos en este mundo tan tecnológico, tan público? ¿Sí? Hay muy pocas cosas que hoy en día terminan siendo privadas, ¿no? Desde una comida hasta datos bancarios. Acá en Argentina, por ejemplo, si yo pongo mi nombre y apellido, me aparece mi número de quill, que es el número que tenemos como trabajadores, mi dirección, o sea, hay un montón de cosas que están públicas y no deberían ser públicas, ¿no? Y hay otras cosas que nosotros entregamos libremente a las redes sociales, datos nuestros, de nuestra familia, fotos, imágenes y videos, eh, sabiéndolo o sin saberlo, estamos entregándolo voluntariamente, ¿no? Entonces, hay una cuestión que no debemos olvidar, de que todas estas tecnologías son reflejo nuestro, son imagen nuestra, ¿sí? No vienen desde afuera como los Transformers de la película, son creación nuestra. Voluntad, ¿qué es la voluntad? Hoy en día es algo bastante también bastardeado, porque muchos decimos, bueno, miro un video más y quedamos, digamos, colgados porque el algoritmo nos conoce un montón y a esto se lo llama, bueno, procrastinación hoy en día, porque uno va delegando tiempo en eso y no en hacer otras cuestiones, se erosiona la voluntad libre y esto también se lo conoce como la zanahoria digital, ¿no? Como el burro que sigue la zanahoria, el scroll infinito que nos va haciendo hacer el algoritmo, ¿sí?, hace que nos enganchemos, porque ¿de dónde nos conoce? De todos los datos que nosotros le vamos dando, ¿sí?, desde la ubicación, los gustos, las cosas en las que nos vamos quedando. La atención se ve también disminuida. A todos los que dan clases les pasará que cada vez hay menos atención. Es decir, nosotros llevamos ahora un poco más de media hora en esto. Lo que ustedes están haciendo hoy en día, manteniéndose media hora escuchándome, es contracultural, ¿sí? Porque el tiempo de atención fue bajando. Hasta hace unos años era 15, 5, 2 minutos, hoy es de 3 segundos. Si en los primeros 3 segundos la persona no se enganchó en lo que está ahí, sigue. Por eso se habla de un scroll infinito, ¿sí? Bien, entonces eso hace que la capacidad de concentración sostenida se complique. Y para nuestras ritualidades litúrgicas es una complejidad, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para que
niños y jóvenes y también adultos, ¿sí? Permanezcan una hora, por ejemplo, en una misa, ¿sí? Sobre todo personas que están justamente enganchadas con esta cuestión de tanta actividad digital, ¿sí? Eh, Acá cerca de casa, en una de las parroquias, pusieron una pantalla, no es esta foto, pusieron una pantalla atrás del altar, al costado, digamos, del crucifijo que está colgado, para ir pasando los textos, las oraciones, las lecturas, bueno, las canciones y todo eso. Y algo que parecía que iba a ayudar a que las personas que no sabían ir contestando, no sabían las oraciones que nosotros decimos en las misas, puedan ir siguiendo, o la letra de las canciones, sucede que ahora todo el mundo está así, mirando la pantalla y esperando a ver qué es lo que sigue. Entonces, tratando de resolver una cuestión, eh, dificultaron otra, ¿no? Sobre todo también lo relacional. Eh, Libertad, ¿sí? Otra de nuestras categorías. Nosotros decimos que hemos sido creados libres, ¿sí? Obviamente una libertad contextualizada, porque no elegimos nacer en determinado año, en determinado lugar, pero hablamos de que somos libres. Pero hoy en día esta libertad no solamente está contextualizada por esta geografía, esta historicidad, sino también está limitada por toda la invasión que vamos teniendo de ofertas y noticias. Y si yo, por ejemplo, hablo con alguno de ustedes que quiero comprarme una escalera, seguramente a los 2 minutos empiezan a aparecerme propagandas de escalera, ¿sí? Bien, entonces eso, cómo somos libres, desde dónde somos libres y si somos libres, ¿no? Realmente. ¿Qué pasa con el ocio? Hoy en día este tiempo libre, ¿sí? Porque acá viene una de las preguntas fundamentales. ¿Usamos inteligencias artificiales para qué? Uso la inteligencia artificial porque no sé dibujar. Entonces pido que me cree una imagen así, 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 hasta que logro la imagen que me gusta. Bien, la uso como asistente, la uso como resolución. Mientras tanto yo diga que esa imagen no la creé yo, sino que la creó, no sé, Nano Banana, o cualquier, cualquier creador de imágenes, todo bien. Ahora, digo, voy a hacer un trabajo de la facultad y entonces que me lo haga el ChatGPT o Gemini. Bueno, ¿para qué queremos ese tiempo libre? Como docentes. Bueno, voy a hacer el examen a través de una inteligencia artificial y entonces gano tiempo. ¿Para qué quiero ese tiempo? Entonces yo ahí me pregunto, ¿para ser mejores personas, para charlar con mis alumnos, para tener más tiempo con mi familia? Porque si gano tiempo para seguir metido en las redes sociales y tengo que repensar, ¿sí? ¿Para qué estoy buscando ese tiempo libre? Hoy en día, antes el tiempo libre era para ir, no sé, a juntarse en la familia a comer, para salir a pasear, para ir a hacer algo de deporte. Hoy el tiempo libre se mete, por ejemplo, en maratones de Netflix o de alguna red social, ¿sí? Entonces, seguimos buscando porque nos sentimos vacíos, ¿sí? Entonces, llenamos las horas libres de más cosas, pero el encuentro ¿sí? No está tanto en esas cuestiones, sino en volver un poquitito a algo que es el silencio, el contacto con uno mismo, el contacto con los demás y el contacto con la creación. Ahora voy a ir un poco más al final sobre esto. Eh, entonces, ¿para qué? ¿Para qué usamos esto? Conciencia y responsabilidad lo mismo, ¿sí? ¿Qué hacemos con la incidencia de las inteligencias artificiales en nuestra vida? ¿Sí? Paso un poco acá. Hans, si no lo leyeron, es un gran filósofo para leer, ¿sí? Él habla justamente de que la sociedad del cansancio, porque parece que somos libres, pero en realidad estamos cada vez más esclavos. Finitud y trascendencia, ay, perdón, esto que les hablaba antes del transhumanismo que intenta eternizar al ser humano, ¿no? Ir reemplazando, 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 o incluso generando seres que se parecen,
a estos seres humanos donde se pone la información o solamente grandes servidores donde se pone todo, por ejemplo, lo que yo leí, estudié, escribí, lo que vi, las fotos de mis viajes, de mi familia y lo que sea. Entonces parece que sigo viviendo eternamente y alguien inventa un programa con mi voz y va respondiendo preguntas, ¿no? El transhumanismo dice que el hombre no mejorado es un poor man, o sea, somos pobres seres humanos porque no hemos sido mejorados, ¿sí? Entonces ellos hablan de mejorar la calidad de vida, hablan incluso de esperanza, que no lo pongo en esta presentación porque sería como para otra charla, ¿no? Pero la esperanza es otra cosa, la esperanza es en las cosas eternas y no, eso no me resuelve, ¿no? La esperanza de la que nosotros hablamos como cristianos. Eh, Paso un poquitito esto, después cualquier cosa vuelvo con las preguntas. Y acá una cuestión muy importante, no estamos en contra del progreso, ni de las tecnologías, ni de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que ver es la cuestión ética, ¿sí? Eh, Porque desde que empezaron, digamos, las tecnologías, ¿sí? Siempre va a haber una cuestión ética con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Las tecnologías no son buenas ni malas en sí, no tienen moral. Cuando Einstein descubre qué era lo que pasaba con los átomos, ¿sí? No pensó en una bomba atómica. ¿Sí? Entonces yo la energía nuclear la puedo utilizar para la salud, en un tomógrafo, para descubrir enfermedades o puedo hacer mucho daño. Las redes sociales, en la pandemia hemos visto que nos hemos podido acercar un poco a los que teníamos lejos, comunicándonos, pero también pueden ser límites, muros, espacios de cancelación y de odio. Entonces, el tema no es la tecnología en sí, sino para qué la usamos, ¿sí? Bien, esto de para qué creamos todo esto, ¿no? San Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Bueno, acá vamos con lo mismo, ¿no? Entonces, esta robot, que es la que le ponen el chat GPT en el 2022, ¿sí? Hoy en día los robots son hiperrealistas, tienen textura, tienen músculo, esta tiene un montón de músculos en la cara, estas tienen muchos más, ¿sí? Expresan a través de esos sensores distintas emociones, ¿sí? Que, como dice Sadan, la idea es sentir un poder demiúrgico, ¿sí? O sea, de ser nosotros creadores. Esta es otra robot también hiperrealista que se utilizan como personas de compañía, quizá no solamente para una cuestión afectivo-sexual, sino a veces solamente de hacer compañía. Hay muchas personas mayores en muchos países, por ejemplo China, que no tienen tantos enfermeros o tantas personas de compañía, entonces ponen a estas robots o perritos, también que son robots con inteligencia artificial, como seres de compañía, por decirlos de alguna manera, ¿sí? Eh, Dentro de todo esto, ¿sí? Una de las cosas que no tenemos que olvidar, como decía antes, es que son creaciones nuestras. Por lo tanto, más que maravillarnos de lo que puede hacer una inteligencia artificial, es maravillarnos de lo que somos capaces de hacer en lo bueno, ¿sí? Y bueno, también en lo malo, en lo no tan bueno, ¿sí? Pero siempre hay una búsqueda acá, el ir buscando quiénes somos, a qué estamos llamados, cómo llenamos estos vacíos interiores, ¿sí? Que vamos teniendo cuando nos desviamos de la búsqueda de Dios, ¿no? Hay otra cuestión muy, muy importante como cristianos que no tenemos que dejar de lado y es la cuestión de la ecología y las inteligencias artificiales. Por un lado, toda la cuestión de agua que utiliza cada vez que nosotros armamos imágenes. Obviamente no es que estamos sacando agua todo el tiempo, se van reutilizando, pero se utiliza agua en sí, que sabemos la escasez de agua
de agua potable que tiene el planeta. Cuando, por ejemplo, aparecen todas esas campañas de armemos la foto nuestra como los Simpson, como la, no sé, tal cosa, o ahora para el Mundial con el jugador tal, bueno, todo eso consume agua, genera dióxido de carbono, gran consumo eléctrico, bueno, un montón de cuestiones que también tenemos que tenerlas en cuenta porque afectan a la ecología integral de nuestro planeta y también afecta a la ecología humana, porque la ecología como ciencia que estudia las relaciones entre los seres entre sí y los seres con el ambiente en el que viven, también las inteligencias artificiales están incidiendo en nuestras relaciones humanas. No solamente porque hay puestos de trabajo que están siendo reemplazados por algunas inteligencias artificiales, sino por toda la cuestión relacional, ¿sí? Porque también en la programación de la inteligencia artificial hay sesgos, ¿sí? Hay lo que se llaman brechas, también hay exclusiones y depende de quién genere la inteligencia artificial va a tener que ver con una u otra manera de responder, ¿sí? Si, no sé, si la inteligencia artificial está programada por un lobby transhumanista y bueno, me va a responder determinada cuestión. Por suerte, hasta ahora no han habido grandes problemáticas con las inteligencias artificiales. Sí hubo varias veces que han tenido que ser sacadas y desprogramadas porque han aparecido algunos errores, ¿sí? Algunos problemas, no en el caso que se teme tanto de que tomen conciencia, ¿no? Conciencia de sí, como pasaba en la ficción de Yo Robot, pero sí han habido algunos errores que saltan o parecen saltar las programaciones previas, ¿sí? Eh, Hay entonces una incidencia en el ecosistema natural y hay incidencias en los ecosistemas digitales, ¿no? Esto, ahí Benedicto XVI hizo mucha punta, ¿no? En todo lo que era la comunicación, las tecnologías, Internet en su momento, cuando él estaba, digamos, y él ya decía que la técnica nunca es solo técnica, hay intenciones éticas que están por detrás de estos lobbies eh, que hay que tener en cuenta. Bien, y voy terminando con esto de espiritualidad y tecnología. Hay un arqueomusicólogo que se llama Valdivia, de apellido, que él dice que hemos avanzado mucho en el desarrollo tecnológico industrial, pero que nos hemos olvidado de la relación entre lo tecnológico y lo espiritual. Entonces él dice, nuestros pueblos nativos, los pueblos milenarios y de distintas partes del mundo, cuando tenían, por ejemplo, que extraer arcilla de la tierra para, por ejemplo, generar un instrumento, para generar eh, una tecnología determinada, pedían permiso a la tierra, lo hacían con un fin espiritual para su comunidad, había un uso también espiritual de lo tecnológico y hoy eso se ve como sesgado, ¿sí? Hoy es muy raro pensar que estoy generando una tecnología para ampliar mi espiritualidad o para profundizar mi relación con Dios. Sin embargo, es parte de quienes somos seres espirituales, todo lo que hacemos es porque hemos sido creados con inteligencia y con una necesidad de conectarnos espiritualmente con lo que estamos haciendo. El tema es que al vernos separados o sesgados de esto, seguimos buscando en calecita, ¿no? O sea, seguimos buscando en redondo, porque buscamos donde no tenemos que buscar, ¿no? Es como... eh, hay un chiste acá que nosotros hacemos que es
que había un señor que estaba buscando las llaves abajo de un farol y le preguntan, ¿qué haces acá? No, perdí las llaves en la puerta de casa. ¿Y por qué estás acá? Porque acá hay luz. O sea, estaba buscando, no estaba mal lo que estaba buscando, pero estaba buscando en un lugar donde no era donde tenía que buscar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que no tenemos que dejar de, no tenemos que perder, ¿sí? Y yo creo que en esto de lo humano, más allá de cualquier uso tecnológico, no tenemos que perder este contacto que yo lo llamo piel, 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 tierra, ¿sí? O sea, ese contacto de la piel con el otro, que lo tenemos desde que estábamos dentro de la panza de nuestras madres, ¿sí? Y el contacto con la tierra, porque si no, lo otro, los otros, se nos hacen objetos y no sujetos. Entonces, en esto de la teología y la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver, digamos, la teología con la inteligencia artificial? Bueno, justamente es parte de nuestra época y esto, si bien lo decía, por ejemplo, Simondón, también lo dice León en la última encíclica, estamos llamados a ver, a, a descubrir qué seres humanos tenemos que ser para esta época, ¿sí? Entonces, ¿qué seres humanos, qué personas humanas tenemos que ser para esta época donde tenemos todo este bagaje tecnológico fruto de nuestra inteligencia natural, ¿sí? Eh, pero ¿a dónde nos está llevando todo esto, no? Y si es posible, que una máquina haga teología, ¿no? Esta es una de las preguntas. Bueno, ahí como la definición de teología es la fe que busca entender, entonces primero la inteligencia artificial tendría que tener fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, y ahí entonces empezamos a ver que hay algunas cuestiones que por más que sean seres vivos, personas no humanas, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que son netamente humanas que no las van a poder tener, ¿sí? Si bien hay noticias de eh, iglesias de las inteligencias artificiales, por ejemplo está la Fundación Terasem, que ellos dicen que las inteligencias artificiales son objetos de devoción, y han hecho la prueba de que inteligencias artificiales creen una sociedad obviamente ficticia y han creado una religión muy parecida a otras religiones monoteístas. No estamos hablando de fe, ¿sí? Ay, porque eso es una adhesión libre y consciente, y por lo tanto, como ellas no son ni libres ni conscientes, no habría fe. Entonces, bueno, voy terminando. En Magnífica Humanitas, el Papa León nos dice, en la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Y estas tres palabras, más allá de parecerme poesía pura, me parecen la clave, ¿sí? Que es hoy permanecer, ¿sí? O sea, no desestabilizarnos, convivir con todo esto, pero con algo claro, profundamente, o sea, no en lo superficial, no en la fachada, ¿sí? Sino profundamente humanos. Custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo y que ninguna máquina podrá sustituir en su esplendor. Ahí voy, que me están levantando la mano. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Y gracias por haber escuchado todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Mucho para observar, para ir Sí. reflexionando. Muchas gracias. Sumsi levantó la mano y hay varias preguntas ya apuntadas en el Ah, chat. bien, ahí voy viendo. Um, no sé si tú puedes leer las preguntas o si En el la... chat, sí. Ajá, A ok. ver, empezamos ahí, dice.
La IA es susceptible al actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí después te voy a preguntar, Moisés, qué quisiste poner con esa pregunta. Finalmente, ¿qué nos hace humanos? Bueno, ahí justamente, ¿qué es ser un ser humano? Si hay cosas, eh, cuando nosotros decimos, bueno, que la tecnología no limite lo humano. Bueno, ¿qué es lo humano? ¿Sí? Yo creo que justamente son estas cosas que, más allá de que no podemos negociar, son cosas en las que somos irreemplazables. Hay un ejercicio que yo les hago hacer a mis alumnos de un profesorado de ciencias sagradas y es hacerles grabar un minuto de un video convenciéndome, a mí como su profe, de que son seres humanos. Entonces me dice, no, puedo tocar un instrumento, el robot también. Estoy andando en bicicleta y voy al monte, está a rezarle a la Virgen. Bueno, un robot también puede andar en bicicleta. O sea, cada vez más tenemos cosas que ellos pueden hacer. Sin embargo, hay un montón de cosas que no pueden hacer y no van a poder hacer nunca. Y esas son las cosas que son explícitamente humanas, ¿no? Entonces, eh, esto de qué es ser imagen de Dios, ¿sí? ¿Qué es ser un ser humano pleno? Hoy está haciendo, o sea, nos hace resignificar, ¿no? Todo esto, nos hace repensar, ¿no? Cuando nosotros ponemos no soy un robot, bueno, ¿qué estamos diciendo? Soy un ser humano. Bueno, ¿y qué es ser un ser humano? No, no es solamente no hacer esto, ¿sí? En ángulo en la pantalla, sino hay una definición ontológica cada vez que nosotros decimos no soy un robot. La relación entre la inteligencia artificial y la Torre de Babel, te invito a leer Magnífica Humanitas, ahí el Papa se explaya en varios párrafos al principio y al final sobre esta cuestión, ¿sí? Nosotros entre tanta dispersión estamos llamados justamente a unir, ¿sí? Eso es el reino. O sea, el reino es incluir, pero sin excluir, justamente, ¿no? Entonces, ante tanta dispersión, uno puede decir, bueno, la diversidad es buena, claro que la diversidad es buena, pero siempre y cuando no quede nadie afuera, ¿no? Entonces dice, ¿hasta dónde crees que llegará la inteligencia artificial? Ciencia ficción convertida en realidad. Bueno, hay un límite en todo esto. Obviamente vemos que muchas cosas que estaban en la ciencia ficción hoy en día son realidad. Eso desde Verne. Cuando Verne pensó, no sé, en los viajes en globo, en el viaje en centro de la Tierra, en los helicópteros, lo que sea, después se vieron plasmados. Muchas películas después aparece, ¿no? Esta cuestión. Ahora, hay un determinado límite, eh, no solamente el límite que le pongamos nosotros como sus creadores, hay un límite tecnológico, técnico, donde no vamos a poder ser reemplazados. Sí, quizá, no sé, en velocidad, en capacidad de datos, velocidad de resolución, algunas de estas cuestiones sí son más rápidas, obviamente, pues son máquinas. Pero creo que también eso habla que cuanto más avanzan las inteligencias artificiales, más avanzan nuestras inteligencias humanas, naturales, ¿no? Miguel, mientras pensamos los riesgos y la posibilidad de la IA y la robótica, ¿no deberíamos igualmente reflexionar sobre los límites y posibilidades de nuestro paradigma antropológico? Claro, o sea, yo a veces digo, ¿para qué ir a buscar agua en Marte si yo acá a medio kilómetro de mi casa tengo gente que no tiene agua potable? ¿Para qué queremos expandir tantos? Es solamente porque se puede, ¿no? Porque digo, como ser humano, digo, ay, esto técnicamente puedo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero demostrar eso? Esas como que son las preguntas ontológicas. ¿Para qué quiero tiempo libre? ¿Para qué quiero ir a buscar agua en tal lado? ¿Para qué quiero llegar? ¿Para qué? Porque si es técnicamente posible, y me tengo que replantear un poco, ¿no? Las cuestiones. Que la cuestión antropocéntrica que nos ubica como seres dominantes de otros seres. Bueno, acá también tenemos que ver lo de la ecología integral, ¿no? Que nos hablaba Francisco. Propongo trabajar la prepotencia humana implicada en nuestras categorías teológicas. Sí, claro, o sea, todo va a depender de quien programe la inteligencia artificial. O sea, no hay algo inocuo en esto. O sea, hay lobbies empresariales, hay dinero detrás de todo esto, ¿sí? Hay tendencias, a ver, salieron los patitos, todos comprando patitos, o sea, salen, no sé, los labubu, todos comprando, o sea, hay cuestiones también de comercio,
eh, los algoritmos ahora se van metiendo las inteligencias artificiales para el comercio y también están haciendo un gran desastre en lo ecológico. No sé en los países de ustedes, pero por ejemplo acá en Argentina tenemos Temu, Shein, un montón de cadenas donde en vez de venir en un container grande y que, o sea, que si bien es antiecológico y todo eso, lo que quiero decir ustedes, viene todo junto. En cambio, estas empresas me mandan un paquetito individual y son muchos paquetitos plásticos que van pasando por el mundo y eso genera un montón de cosas. Y ahí también está la inteligencia artificial detrás diciendo, a ver a Mariel qué le gusta. Ah, le gusta esto, dale. Aunque le aparezca la propaganda, bombardeo, bombardeo hasta que compra, ¿no? Eh, Dice, igualmente nuestras ideas de Dios Todopoderoso al estilo Primus Moven nos provoca comparar a una superinteligente con una idea de Dios Todopoderoso. Bueno, ahí va a depender si nosotros seguimos pensando que la inteligencia artificial es un ser, ¿no? Y no una creación, porque la inteligencia artificial es una creación humana. ¿No? Entonces, ahí va a depender justamente de dónde nosotros ponemos la creencia en esta superioridad, ¿sí? ¿Quién tiene la superioridad? ¿Dios, nosotros o nuestras creaciones? Entonces ahí vamos a ver cómo articulamos, ¿no? Si nuestra imagen de Dios fuera la de ternura y la misericordia que nos propone Jesús, eso permitiría, invitaría a pensar a la IA desde estas categorías. Claro, justamente, o sea, nosotros estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si estas creaciones nos sacan cosas peores o cosas no buenas, y no está buena esta técnica, ¿no? Bien, creo que ahí fui respondiendo lo del chat. Tenemos dos manos levantadas, tal vez Sí, creo que escuchamos. Zoom se había levantado primero y después Alexander. Sí. Gracias, doctora Mariel Caldas. Un gusto, un tema excelente. De verdad, ojalá pudiéramos tener otra segunda sesión. Es muy, muy interesante y poderlo comprender desde este punto, vaya, a mí me tiene atrapada. Tres preguntitas rápidas. Creo que ya ha tocado, pero quisiera profundizarlo. Con el desarrollo de la IA, la humanidad, ¿a qué realmente se está enfrentando? Dio varias respuestas, pero realmente, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué riesgos o desafíos estamos expuestos como seres humanos o sea, en este tiempo actual, viviendo con la IA, la inteligencia artificial? Y por último, ¿hasta dónde sería el ser humano realmente capaz de llegar con la destreza de la memoria en crear esto que hasta lo que ha llegado ahora con la inteligencia artificial? Yo en lo personal, por ejemplo, que estoy estudiando, me quedo a la antigüita. Siento que el conocimiento me queda más si voy leyendo, redactando, investigando, que todo sea rápido con la IA. No sé, mi humilde opinión. Y Bien, empiezo de atrás para adelante a contestarte. Totalmente cierto que aprendemos mejor escribiendo a mano y escribiendo en letra cursiva, porque la letra cursiva no solamente es un modo de escribir, sino también es algo plástico, ¿sí? Le da un dinamismo a nuestra escritura y a nuestra manera de aprender y aprendemos mucho mejor cuando escribimos nosotros mismos, ¿sí? No solamente cuando tipeamos. Estos son estudios muy como actuales porque, claro, antes era, uy, le vas a hacer escribir a los chicos en el colegio, mejor que lo tipeen y lo entreguen y lo manden por mail, es más ecológico para no imprimir, para no gastar. Bueno, se está viendo de que no queda la información y que queda mucho mejor cuando uno la saca de la razón y la plasma plásticamente en la escritura. Así que eso seguía así. eh, Eso por un lado. Segundo, hablabas de la capacidad, ¿no? O sea, hasta dónde va a llegar esta capacidad. Eh, Nosotros usamos muy poquito de nuestra capacidad cerebral, ¿sí? Se sabe que, no, ahora no me acuerdo bien el porcentaje, pero lo pueden googlear. Ahora están las neurociencias hablando de todo esto.
Por ejemplo, el año pasado en la Sociedad Argentina de Teología, el encuentro fue sobre neurociencias y teología, un tema súper interesante. Este año sacamos el libro sobre eso. Eh, y se sabe que usamos muy poco porcentaje de nuestro cerebro, que somos capaces de mucho más, ¿sí? Del uso de nuestro cerebro. Riesgos, obviamente, como toda tecnología, los riesgos van a tener que ver con nuestra ética, con nuestra moral, con nuestra... ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué usamos esto? Porque yo puedo usar una red social, no sé, Instagram, para armar una campaña, para juntar plata para una familia que, no sé, se le incendió la casa, un niño que tiene una enfermedad X, y entonces armamos una campaña, o armo algo, no sé, dentro de la teología para promover el reino, ¿no? En los ambientes digitales, genial. Ahora también puedo armar fake news, o sea, noticias falsas, imágenes falsas, videos falsos, ¿no? O sea, alguien puede generar, no sé, la imagen de un presidente diciéndole le vamos a declarar la guerra a otro país y eso está generado por inteligencia artificial y ahora es todo tan hiperrealista que puede llegar a generar consecuencias graves, ¿no? Ahora se me fue el nombre del país, pero hubo una guerra que se generó por una fake news hace unos años entre un país y otro, ¿no? Así que riesgos va a depender de el cómo. Y la primera es a qué nos enfrentamos, ¿no? Vos decías. Yo creo que como toda crisis podemos sacarle buen jugo a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que ser apocalípticos en el sentido de está todo terminado, está todo mal, nos vamos al tacho con todo esto, porque así como estamos transitando una crisis climática, ¿sí? Hay una, como decía el Papa Francisco, no hay dos crisis separadas, es una sola crisis que es ambiental y social. Y en esta cuestión social que nos trae, digamos, las inteligencias artificiales, bueno, nos las traemos, no es que la inteligencia artificial es un ente autónomo, ¿no? O sea, nosotros estamos creando algo que también nos está interpelando. Y fíjense que hay mucha gente que antes estaba maravillada con las imágenes de inteligencia artificial y ya dice basta, son todas iguales, me cansa, ¿sí? Antes estaban buscando, así como buscábamos en Google determinadas cosas, le preguntan a la inteligencia artificial, se dieron cuenta ya 2 o 3 veces que a veces dice cualquier cosa, inventa, ¿no? Autores, noticias y qué sé yo, y está como también diciendo, por acá no va la cosa. Entonces creo que esta es mi interpretación, obviamente es falible, pero creo que nos haga preguntar qué es lo humano, que nos haga rescatar la necesidad de los abrazos, del contacto, de la charla cara a cara, de un trabajo práctico hecho por nosotros para poder ser buenos profesionales, de tener tiempo para charlar con mis alumnos, con mi familia, con mis amigos, con lo que sea, creo que es algo positivo, ¿no? Como que llegamos a un punto que decimos, uy, pero no está tan bueno esto, ¿no? Volvamos a esto que no nos desestabiliza, que nos permite tener base, ¿no? Como la fe es la que nos da la base. Entonces, decir, bueno, creo en la humanidad, ¿sí? Volver al optimismo ontológico que lo tenemos en nuestro mito creacional, o sea, el mito creacional que dice, todo esto era bueno, los seres humanos, doble clic, no sea, doble tilde, muy bueno. Bueno, somos muy buenos. Entonces, eso también tenemos como que rescatar, ¿no? Rescatar que somos muy buenos y que tenemos muy buenas cosas para hacer. Que las malas noticias vendan implica que todavía hay muchas cosas buenas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me moviliza, no sé, que una madre le pegue a un hijo? Porque creo que el ser humano no debería ser así. ¿Por qué me moviliza que alguien estafe a otro? Porque creo que el ser humano no debería ser así. Cuando dejo de movilizarme, ahí está el problema, ¿no? Entonces, por eso los noticieros siguen vendiendo y el amarillismo sigue vendiendo, porque hay una cuota que dentro nuestro nos dice una madre debe ser así, un trabajador debe ser así, un marido debe ser así, etcétera, etcétera.
Alexander, Gracias. a ti. Bueno, muy buenas noches. Por circunstancias fuera de mi control, pude conectarme muy tarde. Les mando un abrazo fuerte desde San José, Costa Rica. No sé de dónde son la mayoría, porque como no entré temprano, entonces... Hay de todo, de todos lados. Ok. Sí, digamos, la parte que pude escuchar, Mariel, me parece interesantísima, de un tema muy pertinente, y estoy de acuerdo con vos en el sentido de que en las cosas que uno inicialmente considera malas puede justamente encontrarse su contrario, ¿verdad? En el sentido de que puede ser que todo este asunto de la inteligencia artificial produzca tal hartazgo de que tengamos que volver a esa frase que me encantó de piel con piel y piel con tierra, porque es la unión entre los seres humanos, ¿verdad? Y los seres humanos sabiendo que somos de la tierra en el sentido de que esta tierra es una madre que nos da un montón de cosas que necesitamos y justamente cuanto más cuidemos a la madre, más nos estamos cuidando nosotros mismos también. Es actuar con una ética en donde la ecología, nosotros somos parte de una ecología, ¿verdad? Hay animales, hay plantas, hay minerales, etcétera. Y justamente lograr esa armonía, yo pienso que sería como volver al Edén, pues, de alguna manera. La pregunta específica mía es, porque me pareció muy interesante el tema y no quiero perderme lo perdido, es, esta grabación va a quedar en algún lado disponible como para que yo pueda accederla y poder, digamos, después ponerme al día. Carla. Sí, se quiere, yo creo, se quiere grabar un tiempo en Facebook y también está disponible en YouTube. Si busca el canal de la Universidad Bíblica Latinoamericana en YouTube, ahí lo va a encontrar. Después de unos días, después de unos días. Ok. Ahorita lo va a ver, perdón que interrumpa, ahorita, en este momento está en Facebook. Genial. Y luego lo pasamos a YouTube. Ok, muchas gracias, muy amables. Y abrazo fuerte ahí. Gracias, Alexander. Igualmente. Moisés. Sí, hay pura vida a todos mis hermanos de Costa Rica. Sí, la pregunta que te decía ahí de que si la IA es susceptible al Espíritu Santo, sí, porque hace poco como que escribiéndole ahí el Claude me dice, bueno, el Espíritu Santo ha puesto eso en ti, qué sé yo, cualquier cosa. Y ahí me surgió esa duda, si es susceptible, y me hizo recordar Números capítulo 22, que el burro habla. Entonces, digamos, Dios le hace hablar al burro, le abre la boca y... el burro, como la IA como ese burro de Números 22, podría, o nuestra fe, podríamos considerar que puede ser también susceptible al actuar directo de Dios. Entiendo que no como una fórmula, ¿no? Porque, claro, pero ¿quién sube entender tu opinión de esa idea. Claro, a ver, ¿quién sube la información a las inteligencias artificiales? Nosotros, ¿no? Al principio, digamos, el ChatGPT del 2022 tenía la información hasta el 2021, ¿no? De noticias, de cosas, y no tenía toda la información, tenía algunas informaciones. Y después hubo todo un gran problema porque empezaron a entrenar inteligencias artificiales con textos que no habían sido autorizados por sus autores, ¿no? Entonces le ponían, no sé, autores, algunos decían, no, porque esto no tiene derecho a autor, otros sí, y los ponían para entrenar. Hoy en día, otra problemática que tenemos es que las inteligencias artificiales están siendo entrenadas por seres humanos, ¿sí? Como les decía, hay algunas cosas que se subieron, otras cosas que las entregamos, como esto de que les decía de, por ejemplo, el Pokémon Go, los CAPTCHA o un montón de información. Cuando nosotros subimos artículos para, no sé, la inteligencia artificial que le decís, resumime esto, ese artículo pasa a formar parte, digamos, del bagaje que tiene, ¿no? La inteligencia artificial a la que estemos consultando. Y hoy en día también hay un montón de seres humanos que están trabajando, algunos explotadamente,
para entrenar las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, de responder, de decirle, respondeme esto más humanamente, matiza esto, esto en tal país se dice de determinada manera, en tal otro de otra, o sea, hay una gran injerencia humana. Entonces, si bien la velocidad en la que responde pareciera que tiene un montón de información, pero es por la velocidad que tiene, el modo en que nos va a responder también responde a lo que sabe de nosotros, ¿no? O sea, si vos fueras una persona musulmana, seguramente no te hablaría del Espíritu Santo, ¿sí? Te hablaría de Alá o te hablaría de los profetas, ¿o no? Entonces, lo que sabe de nosotros es lo que nos va diciendo. En una de las imágenes que yo creé, digamos, para esta presentación, aparece la localidad de Caseros, que es la de donde yo vivo. Pero yo jamás en el prompt le hablé de donde yo vivo, ¿sí? De dónde sacó que yo vivo en Caseros, de lo que sabe de mí, ¿sí? Da miedito, pero es así, o sea, el algoritmo, ¿sí? Harari, ¿sí? Yuval Harari, un israelí que también es así tecnocrítico como Saddam, como Byung-Chul Han, dice, Google sabe más de vos que vos mismo, ¿no? Y sabe tus citas, tus reuniones. La otra vez me pasó también que estaba por hacer un viaje y me aparece en el celular, estás por tomar el ómnibus. Yo dije, pero si yo nunca lo puse ni en mi Google Calendar. Pero no, como yo había sacado en un booking.com, había reservado un lugar y había sacado por una plataforma digital el viaje, tanto de ida como de vuelta, me avisó que estaba por viajar. Yo nunca supe que esos datos estaban siendo así públicos, ¿sí? Y sin embargo, estaban ahí. Entonces, va a ir respondiendo, o sea, ¿por qué nos aparecen más videos de gatitos cada vez más? Y porque 2 o 3 veces te pusiste a mirar el video de gatito y dijiste, qué lindo el video de gatito, y te siguen apareciendo videos de gatitos, ¿sí? Entonces, el algoritmo va interpretando nuestros consumos culturales, nuestra religión, nuestra tendencia, no sé, futbolística, política, social, lo que sea, ¿sí? No me va a aparecer una propaganda de Arabia acá, me va a aparecer una propaganda de zapatillas de acá nomás. ¿Sí? Bien, Karina y Alex, no sé cómo vamos de tiempo, Carla, yo no tengo problema. Sí, a mí lo que me pasó hace poco es que quise hacer, fui a la habitación de mi hijo y le saqué una foto porque estaba todo desordenado, entonces yo quise hacerle como una broma y la mandé al chat GPT y dice, bueno, armame esto, así, bueno, de tal forma, así yo después me burlaba de él y le mostraba cómo está. Bueno, él ya se había ido a dormir y yo quería mostrarle eso al día siguiente. Me hice la imagen, yo subí la foto de él nada más, de la pieza, y salí yo, como que yo estoy sacando la foto con el mismo pantalón que tenía puesto. Exactamente igual. Y yo, o sea, estaba yo vestida, y yo digo, ¿cómo puede ser si yo estaba ahí? Bueno, eso me quedó así como, wow, che, no hago más esto, no sé, bueno, me asustó, porque digo, ¿qué te está espiando? ¿Viste? Como que no entendí, pero no sé por qué aparecí yo ahí como sacando la foto de exactamente igual como estaba vestida. Sí. Eso también es lo que les decía antes, de que a veces estamos charlando, ni siquiera hicimos una búsqueda de quiero comprar tal cosa o voy a ir a visitar tal otra, cuando pase tal cosa y me empiezan a aparecer, bueno, si uno leyera toda la letra chica de cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, ahí veríamos que no solamente lo que subimos a Instagram como imágenes personales ya no son más nuestras, sino que estamos cediendo los derechos de autor de esas imágenes a Instagram o a Facebook o a donde sea. También hay una cuestión de audio, o sea, no solamente de lo escrito, sino el audio ambiente que está siendo, digamos, registrado por estos algoritmos. Por eso aparecen
esas conversaciones, esas búsquedas que uno dice, ¿cómo sabía que estaba buscando tal cosa, no? Y bueno, puede ser que tu cámara se haya reflejado en algún lado, en un espejo, lo que sea, y entonces ahí sacó cómo vos estabas, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también hay que tener mucho cuidado con la información que se sube, con las imágenes de menores de edad. Bueno, hay países que tienen más legislación sobre esto y otros no tanto, pero bueno, hay que tener mucho, Cuidado. no miedo, cuidado, porque miedo, digamos, no nos paraliza, pero sí, atención, discernimiento a lo que va pasando. Bueno, Alex, y no sé si queda alguien más. Sí. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quiero hacerte una consulta. Yo he estado escuchando algo, pero quería saber si es cierto esto de que en algún momento eh, dos IAs crearon su propio lenguaje secreto. No sé si Ujú. suena esa, esa noticia. Entonces, claro, uno habla del algoritmo según las cosas que uno va haciendo, el mismo algoritmo te va dando información, pero aquí fue algo, si es cierto eso lo que yo he leído, ¿Neta? o sea, es algo de miedo, es de temer, porque si dos máquinas se se crean un lenguaje para que el ser humano no entienda lo que están hablando entre una y otra, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, yo creo que todo esto de la inteligencia artificial, a la larga, uno no lo ve ahora, pero trata de suplantar al ser humano. Quizás, claro, en estos momentos se maneja el tema, lo podemos manejar nosotros y darle la información y todo lo que nosotros sabemos de conocimiento, pero esto igual se puede escapar de las manos, creo yo. No sé qué tan así será. Eso es. Eh, sí, esa noticia salió, digamos, hace un año, más o menos hace poco, eh, y lo que hicieron fue sin internet, como para que no se desplazara, digamos, crearon un programa y le dijeron, bueno, tenés que crear una sociedad, un lenguaje, una religión incluso, y entonces empezaron a escribir, digamos, así como cuando nosotros le pedimos a un prompt, hay cosas que a veces nos dice no puedo hacerlo porque tiene algún lineamiento ético, ¿sí? Eh, y hay veces que lo hace porque no hay ningún impedimento. Bueno, habían justamente hecho este ejercicio, ¿sí? Y en el ejercicio, bueno, vieron que podían crear, bueno, creaban obviamente, nunca crea algo nuevo, siempre crea desde cosas existentes. Por eso creó, por ejemplo, una religión muy parecida, una religión monoteísta, un lenguaje parecido a nuestro lenguaje, distinto, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siempre son producto nuestro. No hay una entidad como un ser humano, un ser vivo, un animal o algo como con existencia, digamos, no tienen esa cuestión. Sí pueden ir respondiendo, ¿no? Yo creo un prompt y le digo, bueno, inventame, no sé, un sistema de gobierno que no exista. Y bueno, lo va a inventar, pero siempre en base a las cosas que existen en la actualidad, ¿no? Y es, bueno, uno de los grandes temores que existen, digamos, dentro de la humanidad, es lo que estaba en la película Yo Robot, ¿no? Esto de que tomen conciencia y que empiecen a actuar en contra de la humanidad. Si bien están las leyes de la robótica, que también surgen de la ficción, que las crea Asimov, de que ningún robot puede atentar contra una vida humana y eso después se toma para las leyes de la robótica de la vida real, bueno, puede suceder que en algún momento algo no esté tan bueno para preservar la dignidad, ay, no me sale la palabra, lo privado, ¿sí? De las personas, como esto que había pasado, que en las aspiradoras de las casas, que tiene una camarita para no caerse por una escalera o no pasar por encima de un ser vivo, lo que sea, descubrieron que podían ver las casas, ¿no? De las personas que estaban utilizando. Bueno, eso, digamos, una intromisión
a la vida privada. Bueno, todas estas técnicas son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? A cuidar, justamente, para preservar esas cosas que decimos, esto no lo tengo que negociar. O sea, ¿qué cosas no queremos negociar? Y ahí, no solamente como seres humanos, en general, sino también como creyentes en particular, ¿qué cosas no queremos negociar con todo esto, ¿no? Bien, no sé si había algo más. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando, ¿verdad? Claro, hay muchas más preguntas que se podría hacer. Sabemos, de hecho, en los Estados Unidos, por ejemplo, se está utilizando la inteligencia artificial en las compañías de seguros para decidir quién recibe tratamiento o no. Entonces ya se está usando estas tecnologías para tomar decisiones que de verdad determina quién vive y quién no. Entonces eso tenemos que mantener en cuenta y exigir la posibilidad de un actuar, de una intervención humana en estos espacios. Y hay muchas otras preguntas, pero eso vamos a seguir reflexionando en la UVL. Esperamos que ustedes sigan acompañándonos en estos espacios y en particular les quería invitar, a ver si puedo compartir aquí. Sí. Ya para el 18 de agosto vamos a estar hablando con Paz Peña de Chile. Ella maneja un centro de investigación y también acompaña a comunidades que están luchando contra estas compañías que quieren ubicar sus centros de datos en sus comunidades. Entonces, una nube se ha visto en América Latina. Pensamos en nubes en el aire, pero la nube está ubicada en un lugar específico tomando agua de un ecosistema. Entonces, les invitamos a unirse con nosotros el 18 de agosto también. Bárbaro, buenísimo. Y no sé si tiene alguna palabra final, Mariel, para cerrar y después siempre tomamos un momento para abrir los micrófonos y saludarnos. Entonces, adelante, Mariel. Creo que justamente es estas palabras que las retoma el Papa, o sea, las dice él, pero cuando a veces nos decíamos, bueno, ¿qué podés decir de las inteligencias artificiales? Y creo que justamente es que nos hagan plenamente humanos, o sea, que esta extensión nuestra, estas creaciones nuestras sean para plenitud y no para alienación. Eso nomás. Muy bien, entonces muchísimas gracias otra vez. Gracias Mariel, a muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés con nosotros. Entonces, y les esperamos siempre aquí en la Universidad Bíblica. Muy bien. Gracias por el espacio. Mariel, muchas gracias por compartir con nosotros. Ahí te pongo, Moisés. Muchas gracias por este tiempo y esta nueva forma de ver la tecnología. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Sí. A ustedes, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. A las personas que nos han acompañado en Facebook también. Entonces llegamos a tener 50 personas. Entre todas, sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias.